y la cavidad nasal. ¿Ya? Es técnicamente ese espacio. Y va a depender de las características anatómicas en cada especie, como para poder entender si son más complejas o más extensas o más simples. ¿Ya? En el caso del vestíbulo nasal de los carnívoros es bien delimitado, ya tienen narinas pequeñas, por lo que le hace comprenderlo bien en su estructura anatómica como tal. ¿Ya? Corresponde a el espacio que está entre la narina y el ingreso de la cavidad nasal. Así de sencillo. ¿Ya? No se compliquen la vida con respecto al vestíbulo nasal. ¿Ya? En el caso de los equinos, ya es un vestíbulo nasal grande y distendible y que conduce al divertículo nasal. ¿Qué le pasó, Ali? Ya. La función general es una gran dilatación para poder obtener una mayor ventilación. Recuerde que los equinos son seres deportistas. ¿Ya? Ya, mejor no voy a decir nada. Puede entrar en conflicto con todo el mundo. ¿Cierto? Yo soy bueno para los combos. Voy toda la semana aquí en boxing para puro desestresarme nomás. Ya nadie quiere subirse al ring. Igual de agua. No, ahora le cambiaron el nombre, no sé cómo se llama ahora. Crazy Coffee. Estaba muy funado. A lo que llegó esto. Claro. A lo que ha llegado. Cuando le decían, vamos al Crazy Waffle, no, vamos al otro mejor. Por eso le tuvieron que cambiar el nombre. Vamos al Coffee, claro. Ya, tío, ya. Ya. En el caso de los rumiantes, el vestíbulo nasal es amplio, ya, pero básico, o sea, no tiene mayor distensión como en el caso de los equinos, ¿ya? Obviamente porque las vaquitas, ellos no necesitan grandes capacidades funcionales desde el punto de vista respiratorio, pero sí necesitan su rumen, ¿ya? Tener estos estómagos grandes, ¿ya? Eso sí es importante. Sí, se lo digo. Ahora mismo, me hacía falta una. ¿Cómo se llama? ¿Ya? Y en el caso de los cerdos, ¿ya? Los cerdos necesitan un vestíbulo robusto, ¿ya? Sí, ellos tienen un hocico móvil, ¿ya? Y eso técnicamente está dado por el hueso rostral o el rostris, ¿ya? ¿Por qué es importante en realidad que los cerdos tengan esta estructura más firme y más esta comprensión mucho más importante desde el punto de vista anatómico? Por el comportamiento alimentario, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen los cerdos? Osan, ¿cierto? ¿Qué es osar? Escarbar. Escarbar. Exacto, muy bien, lo felicito. ¿Ya? Es el comportamiento propio de escarbar para buscar alimentos, ¿ya? Y este comportamiento es tan importante porque gran parte de los... Me encantó su... No sé, parece que le vamos a regalar uno de esos. Oye, sí, me haría falta. Y un muñeco con la cara de alguno. Tío, pasado chiste. Muñeco porfiado. ¿No quieres regalar un muñeco porfiado? No le voy a regalar uno de esos. Mejor. Ah, ya. Gracias, Cita Piti. El otro día el chino vio un monito porfiado. Dije, ¡ay, me compraría! ¿Cuántos son aquí ustedes? No sé, 40. 40, me compré. Eso es que tú le pegáis. Y se paran al tiro. Son como inflables. ¿Como los del Tecnobox? No, son como. ¿Ah? ¿A mí? ¿Qué? Ya. Un guatón. Centrémonos. Ya.
mucha distensión. Yo le doy un poquitito de libre y ustedes al tiro se suben por el choque. Profe, ¿se tomó la pastilla? No, Grande. se nota mucho. Se nota. Ya. No, me alcancé. Salí corriendo. Le tenía clase con ustedes. ¿El Samexito? ¿Se toma Samexito? Ya, entonces esta estructura y esta conformación propia le permite al suino poder usar para poder obtener alimentos directamente de la excavación de la tierra. Pero con ello no solamente obtiene alimentos, sino que también algunos minerales específicos como el hierro. Ya regularmente en los sistemas productivos extensivos en los cuales los cerdos no tienen la posibilidad de usar, muchos de los cerdos empiezan con anemias ferropénicas, ¿ya? Y para lo cual tienen que inyectarles fierro porque no les permiten usar, ¿ya? Así de sencillo e importante el poder entender que si estas características anatómicas evolutivas de ciertas especies son para algo, no se pueden privar, porque si no al final tienen este tipo de complicaciones. En el caso de la ave, los vestíbulos son súper cortos, son variables, ya poseen las narinas directamente en el pico. Hay algunas especies como los pitáceos que tienen esta cera y opérculo. Ya la función es técnicamente para poder evitar que entren polvo o algunos elementos como el agua. ¿Ya? Técnicamente el vestíbulo cumple la función de filtración. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que tener en consideración. ¿Ya? Que el vestíbulo lo que hace es, a través de su estructura y función, cumple necesidades específicas que son de filtración, producción, ventilación y olfato. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna crítica? Profe, ¿puedo abrir la puerta? ¿Puedo abrir la puerta? Por favor. ¿Para qué? ¿Por qué hace calor? Pues sáquese la boleta. ¿Qué vamos a sacar la bolera? Está cerrado el... Pero el otro. Pero si están abiertas. ¿Por qué vamos a sacar la bolera? No nos desconectamos, por favor. Ya no estoy pensando. Constanza, dígame. Ya, buena pregunta. No lo conocía. Dame Coca-Cola. El libro que yo les recomiendo es el Dice. A ver, se lo voy a compartir el libro, ¿ya? Les digo el tiro del nombre para no equivocarme. O sea, yo voy tomando regularmente de diferentes libros esto, pero hay un libro súper bueno que les permite comprender todo, que es el Dice, ya. Oye, no, te compartiendo el video. Dice, Sacks and Wessels. No, te compartiendo el video. Es Yes, inglés. Openenglish.com. ese. ¿Ya? Ah, veterinaria. Y ahí yo se los puedo compartir a alguien, no sé si ustedes tienen algún delegado. Ya bueno, Sí, tengan un delegado. Pero no les voy a compartir el libro a cada uno. Pablo. Ya, Pablo el delegado, listo. Pablo me tiene que mandar un correo y yo les comparto el libro con Pablo y Pablo se lo envía a cada uno. ¿Ah? No, nada. Este weón está peleando solo. ¿No te gustó entrar en la política, hombre? Ahora bueno. Sí, son políticas estudiantiles. Pablo quería hacer caso. Sí, importante. Las políticas estudiantiles también son importantes y relevantes para todos los procesos mediáticos de contingencia que ustedes tengan como alumnos. ¿Qué los va a representar? Nadie. Pablo. Ya, sigamos.
Sigamos. Ya, la cavidad nasal está formada en realidad por dos cavidades que están separadas por un tabique nasal intermedio, ¿cierto? Sí. Cavidad nasal derecha Izquierda. y izquierda. Sí. ¿Ya? Es lo malo. Ahora, dentro de la cavidad nasal nosotros vamos a encontrar algunas estructuras que están bien delimitadas por huesos, regularmente dorsal, vamos a encontrar los huesos nasales, por ventral el paladar duro, por lateral maxilar, lagrimal y etmoides, y por caudal las coanas y la nasofaringe. ¿Ya? Estructuras que ya ustedes conocen, ya son contenidos que aprobaron, yo no los voy a volver a martirizar con respecto a los huesos, ustedes ya se lo saben, ¿ya? Pero conocimiento aprendido no es conocimiento olvidado. ¿Ya? También dentro de eso hay subdivisiones internas, ¿ya? Y dentro de eso encontramos, lo primero son los cornetes o las conchas nasales, pero también tenemos dentro de esta estructura interna los meatos. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hablar de macro, los meatos. ¿Ya? Existen meatos. Dorsales, mediales, ventrales, ¿ya? Y comunes. ¿Ya? Va a depender de cada especie. Y dentro de los meatos se encuentran las conchas. ¿Y por qué se llaman conchas? Porque son estructuras espiroideales, ya que tienen forma en realidad de el típico formación de las conchas de los caracoles, por eso es que se llaman conchas. ¿Ya? Y que cada concha en particular tiene una función principal: regulación del flujo, acondicionamiento. El etmoidal tiene una función olfatoria que está muy desarrollada en los carnívoros. ¿Ya? Ya vamos a ver cada una de las estructuras. Estamos viendo lo macro. ¿Ya? ¿Y qué otros tejidos son importantes o qué tejido encontramos aquí en relación con respecto a estas conchas? Son este epitelio respiratorio pseudo estratificado ciliado, ya que tiene además integrado células caliciformes que son las productoras de mocos y que tienen estas células ciliadas que lo que permiten es este clearance ciliar o movimiento ciliar para el transporte de ciertas sustancias que son sustancias en realidad que pueden irritar el epitelio, ¿ya? Y lo que hacen es eliminarlas. Es por eso que es importante que constantemente nosotros estamos en un proceso de eliminación de estos componentes que están en el aire. Porque cuando cada vez que inhalamos, ¿ya? Absorbemos todo el componente que está en el ambiente. Y eso no necesariamente está relacionado con que estamos tragando aire y estamos tragando oxígeno. No, estamos tragando componentes virales, bacterianos, esporas fúngicas, priones, ¿ya? Y fuera de eso, tejido celular vegetal muerto, ya que viaja, polvo, polen, ya todos esos componentes, material particulado, todos esos componentes que pudiesen ser irritativos para el sistema respiratorio. El epitelio ciliar, a través de sus cilios, por su clearance, lo está constantemente eliminando, ¿ya? Y quien capta y atrapa todo eso es el mucus, ¿ya? Es por eso que encontrar mucosidades en nuestros pacientes o en uno mismo es normal, ¿ya? Porque es un mecanismo de protección. Ya. Esto se lo voy a dejar ahí como esquema, ustedes lo van a tener en la clase de la SURI. ¿Ya? Ahora, la complejidad de las cavidades nasales va a depender de cada especie. El primero que vamos a ver es el equino. ¿Ya?
Primero lo que tenemos que saber del equino es que está separada por el tabique, ya como en gran parte de la especie. Incluso hay un grupo que ya le tocó el práctico de respiratorio y tuvieron la oportunidad de ver ese tabique ya en donde yo en una zona lo quité y en el otro se ve el tabique nasal, ¿ya? Y que está compuesto en gran composición de hueso y cartílago, ¿ya? También hay estructuras que son delimitantes, como en el caso del paladar duro y el paladar blando, ¿ya? Y existe una comunicación caudal que son las coanas nasofaringes, ¿ya? Lo importante acá es poder entender que el flujo de aire ingresa directamente por los ollares y pasa a la cavidad nasal donde se encuentra con los meatos, ¿ya? La conducción de aire va hacia las coanas y luego se conecta con la orofaringe, ¿ya? El aire se comunica, ¿ya? Tanto en la zona deglutoria como en la zona respiratoria. Es por eso que sobre todo en los equinos existen pacientes que tienen algunas alteraciones desde el punto de vista clínico, ¿ya? Que son los equinos tragadores de aire. Y esa patología se le conoce como aerofagia y que está directamente relacionada con... ¿Con qué está relacionada la aerofagia? Con ansiedad. Con la ansiedad, ¿cierto? Con el estrés, ¿ya? Con la falta de... De interrupción. La falta de espacio, pero también la falta de... De estímulo. ¿De estímulos o la falta de enriquecimiento ambiental? Enriquecimiento ambiental, ¿ya? Es sumamente importante para los equinos el enriquecimiento ambiental. Imagínense estar todo el día encerrado en una pesebrera sin poder tener no poder observar, no poder mirar. Y ustedes saben que los equinos son curiosos, ¿ya? Son las viejas sabas de la casa. Están pegados ahí en la ventana. Llega alguien a una pesebrera y al tiro y sacan la casa. ¿Quién anda? Los mismos, nacía uno de lado así. Como, ¿quién es este? ¿Ya? Tienen cavidades nasales muy desarrolladas, así como se ve en el esquema. Son cavidades nasales muy desarrolladas, muy grandes, muy amplias, y ahí son muy alargadas, ¿ya? En el caso de los carnívoros, ¿ya? Son cavidades nasales muy complejas, ¿ya? Con cornetes nasales altamente desarrollados, ¿ya? Regularmente el etmoidal, que es el que está directamente relacionado con la olfacción, ¿ya? Es por eso que los componentes, en este caso los carnívoros, tanto en el perro como el gato, están altamente desarrollados. Recuerden que son animales muy perceptivos desde el punto de vista olfativo, ¿ya? Tienen más de 10.000 estructuras sensitivas, ¿ya? Y su olfato es mucho mayor al de otras especies, ¿ya? Tienen una alta capacidad olfatoria, ¿ya? Y el flujo está directamente dirigido a la región olfatoria, ¿ya? Y también la filtración es altamente eficiente. Es por eso que si ustedes hacen una comparación, ¿ya? En el caso de los equinos, son amplias, ¿ya? Pero no son tan intrínsecamente tan complejas en comparación con el canino, ¿ya? Que tiene muchas bifurcaciones y muchos segmentos, ¿ya? Lo que hacen es influir en que la olfacción vaya directamente al etmoidal. ¿El tipo de cráneo influye en la capacidad olfatoria? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Muy buena pregunta, Pablo. El tipo de cráneo, el tipo de nariz, ¿influye en la capacidad olfatoria? Sí. ¿Ya? Regularmente los perros que tienen mayor capacidad olfatoria son los mesocefálicos, ¿ya?
Los dolicocefálicos, ellos tienen una alta capacidad de características deportivas. ¿Ya? Son perros de training, como perros de caza. Y en eso están todos los ovejeros. ¿Ya? Recuerdo, los ovejeros sirven más para el trabajo que para cosas de captación o reconocer olores. Es por eso que entrenan mucho a los golden, a los labradores, entrenan mucho a los pointer, ya, a los braco alemanes, porque ellos tienen una captación mucho más especializada con respecto al obtener ciertos olores en particular. ¿Ya? Si ustedes el día de mañana llegan a entrar como profesionales a una dotación tanto del ejército o de carabineros o la PDI, van a trabajar con ese tipo de perros, ya que son perros de búsqueda de sustancia ilícita o perros de búsqueda de personas, ¿ya? O incluso pueden prestar servicios como médicos veterinarios para atender a ese tipo de perros, ¿ya? Son perros muy valiosos. Y esos perros sí que los tienden a reproducir harto porque la genética olfativa está muy caracterizada en sus pares, o sea, los papás o los hijos. ¿Ya? ¿Tienen algunos problemas? Sí. Para que se den cuenta las diferencias desde el punto de vista anatómico en el caso de los caninos, ¿ya? En donde existen estas ramas mucho más intrínsecas con sus pliegues tanto alares y basales, ya las conchas nasales ventrales, en este caso que es lo que encontramos acá en este sector, y por el otro lado tenemos un montón de componentes en realidad que son otros conchas y senos, ya podemos hablar de los senos, ¿ya? Y ahí es donde encontramos los meatos ventrales y los... Esto es para ustedes después lo van a leer, yo no saco nada con decirle, ah, mire, dice, encuentra esto, otro. Lo que yo necesito es que ustedes entiendan las diferencias entre una especie y la otra, porque si nos ponemos aquí, yo mejor, no sé, pues me pongo a leer aquí, ¿cierto? Lo importante es que ustedes vayan reconociendo las diferencias entre una especie y la otra especie, ¿ya? Lo mismo acá, en la lámina que sigue, un corte que en este caso es transversal para poder entender cada una de las estructuras, ¿ya? Están rotuladas, ¿ya? Ahí después ustedes las repasan con tiempo. Entiéndase, yo necesito que ustedes vayan entendiendo la estructura con respecto a su función especializada, ¿ya? Yo no necesito que en una prueba yo ponerle alguna de estas cosas y que ustedes me rotulen todo lo que está ahí. ¿De qué me sirve a mí? ¿Van a poder ver alguna vez algún paciente así? Pero ¿y para qué creen en realidad que nosotros tenemos este tipo de cortes? ¿Con qué lo podemos interpretar? ¿Ah? Muy bien. ¿Ya? Lo podemos interpretar con una resonancia magnética. O sea, si yo estoy buscando una alteración, un tumor, ¿ya? O quiero ver si es que en realidad no es un tumor y es una placa fúngica que tiene un paciente felino por quizás criptococo, o un perro porque tiene aspergilosis, ¿ya? Una imagen desde el punto de vista de una resonancia magnética me va a poder ayudar mucho a poder comprender. Pero para poder yo interpretar una resonancia, primero necesito saber cómo es la estructura, ¿cierto? Cómo es este. Entonces ahí después ustedes van a ver la diferencia en los meatos, las alteraciones propias de estas conchas, que son las conchas nasales, ¿ya? Estructura importante, el vomer, que es una estructura altamente especializada, que se relaciona con el aparato vomeronasal. ¿Qué es el aparato vomeronasal a todo esto? ¿Qué es el aparato vomeronasal? ¿Para qué sirve? ¿Captaba olores o no? ¿Ya? ¿Todos los olores?
Las feromonas, ¿cierto? Importante en la comunicación de los animales, las feromonas. Ya, y no solamente en los perros y gatos, ¿ya? En los equinos también. Un caballo. Sumamente importante. ¿Cuál es el signo característico de la captación de algunas feromonas de los equinos? Levantan el labio. Flemen, ya, reflejo de Flemen, donde hay una extensión en realidad del labio superior y es en respuesta de poder encontrar cierto estas feromonas o la captación de estas feromonas reproductivas, sobre todo cuando una yegua está en celo, ¿ya? Entonces, sumamente importante que ustedes vayan repasando. Ahora, ¿por qué es tan importante esto y qué conexión con el cerebro tienen? Los que fueron al práctico ayer no lo digan, por favor. Con el olfatorio. ¿Ah? Con el nervio olfatorio. Por el nervio olfatorio. ¿Cuál es el nervio olfatorio o el parque craneano número 1? ¿Es lo mismo? Es lo mismo, ¿no? Sí. Sí, pues, es Sí, lo mismo. es lo mismo. Ya lo voy a mandar de vuelta primero, ¿ah? Yo dije que sí. A las clases de neurología, de neuroanatomía. Sí, con nervio, el primer nervio o el primer par craneano es el olfatorio, ¿ya? Y está directamente relacionado con el lóbulo olfatorio. Bien, Juanito. Ah, pero está diciendo trampa. Ya. Un 1 por Juanita. ¿Cierto? Entonces nosotros vamos entendiendo un poco la conexión de los senos y de esta estructura del Vómer con la conexión. Ahora empieza a tener alguna relación porque el año pasado vimos que estaba el cerebro y tenía esta estructura que era uno de sus lóbulos, que era el olfatorio y que estaba directamente relacionado con la lámina cribosa, por aquí, cual pasaban todas las terminaciones nerviosas y wow, nos encontramos con esta estructura que es el Vómer. ¿Sí o no? Y el Vómer está relacionado con los olores y las feromonas. ¿Ya? Incluso ahí les puse las terminales nerviosas que están. No las puse ahí, yo puse la lámina, pero es la lámina audible. ¿Ya? Y me di tiempo de traducirlo. Para que después no estén esperando. Lo hacen otros, sí. Pongo la lámina No son en ahí. inglés. Sin- Me preocupé por su primero. Ya, Esa también hueá lo lo hace la importante que no sé si se dieron Lo cuenta, hace notebook. pero cada No, especie lo tiene otro. sus Todo colores lo otro, todo eso. para que ustedes les Ujú. ayude a reconocer mejor cuando vayan estudiando. Ya, es como yo lo quiero plantear, pero ahí ustedes si después le quieren cambiar los colores, que ustedes la vaca quieren ponerla roja porque se acuerdan del asado, ya esa otra cosa. ¿Ya? ¿Ah? ¿No sé? Bonito de usted acá. La otra semana, que me invita a todos. Voy a juntar plata toda la semana cortando el pelo y dijo que a todos nos iba a invitar a un asado. Soy vegano. ¿Un asado todo? Es un parto largo. Ya. Me gusta, pues. Estoy viendo el primero. Ahora el tofu, claro, sí. Y hay que saber lo preparar igual. No te me raja. ¿Lo llenáis a pimentones con huevo? Pero lo pegamos con huevo. Pues iba a quedar ahí. ¿Sí? Claro. No, y los huevos en su vida. ¿Cacharon lo que pasó en Cusco, no? Limpiando. ¿No? La víbora Huichahue está cuarentenada por influenza aviar. Sí. Tuvieron que eliminar más de 15.000 aves por cuadro positivo de influenza aviar. Para puras cosas. Acuérdense cómo los huevos van a estar. 10 lucas va a estar la docena de huevos. ¿Qué cosa? Bonilla todos los años dice lo mismo. ¿Quién la eliminó? ¿Quién la eliminó?
Todos los años dice lo mismo. No. Cuéntale que no volvió. Capaz que no hace. Parece que esta semana o la. El año pasado nosotros nos tocó el seminario de eso y más lo que murió, que la vez la había, estaba por eliminarla. La avícola Huichahue la cerraron, está en cuarentena por eso. Sí, sí lo subieron. Sí. Y había el primer caso fue en el norte, por ahí, no me acuerdo si San Fernando, que hubo una planta de pollos, que fue el primer caso. Porque los que comen puedo hablar. Pero eso se sabía, desde el año pasado se sabía, así que incluso a mí me tocó ir a una reunión como representante y ya se sabía que iba a quedar la escoba. Pero es por Pero la ahí hora. están las autoridades, no sé qué irán a hacer. Están trabajando los del SAC. ¿Cómo no hacen? Hacen tanto. Yo creo que ahora están trabajando. Trabajan siempre después que queda la escoba. No. Diga la Bonilla, ¿él trabajó en Sol? Ya. En el caso de los rumiantes tienen cavidades nasales amplias, ya, al igual que en el caso de los equinos, ya, lo que les permite poder tener esta complejidad estructural para poder captar estos grandes flujos, pero ¿cuál es el problema de ellos? Es que no son tan complejas como en el caso de los carnívoros. O sea, pobrecita, ella lo único que necesita no es el patito. ¿Ya? ¿Saben diferenciar qué patito es bueno y qué patito no? Tiene una filtración moderada, un flujo continuo y eficiente de aire, ¿ya? No tienen tanta especificación olfatoria, ¿ya? Así que técnicamente no hay mucha diferencia en el caso de los rumiantes, ¿ya? También acá les dejé 3 planos para que ustedes vayan viendo la diferencia con respecto a lo que significa el tabique nasal, ¿ya? Una un poco más profunda para que vayan viendo las conchas, ¿ya? Tanto dorsal, ventral y media, y vayan viendo un poco más adentrado, que igual esto es parte de los senos que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Igual se los dejo ahí como láminas para que ustedes después los vayan repasando. Ya, vamos a ir un poquito más rápido porque nos queda menos que tengamos que hacer. Sí. En el caso de los cerdos también tienen su color para que ustedes vayan Ya salió. vayan ordenándose al suelto, ¿ya? En el caso de los cerdos es sumamente importante el reconocer este os rostris, que es este hueso, ¿ya? Que es el hueso rostral, ¿ya? Y como lo conversamos, ellos tienen un hocico móvil, ¿ya? Que se caracteriza por este hueso rostral, ¿ya? Tiene una cavidad nasal robusta, con cornetes moderadamente desarrollados, ¿ya? Acá hay otro corte, un corte transversal con respecto a las estructuras propias del cerdo, ya, para que lo vayan repasando también. Ya no vamos a entrar en el detalle de cada una de las cosas, lo van a tener en sus láminas, ¿ya? Espero que les gusten esas láminas. En el caso de las aves, también tenemos ciertas características propias, ya. Ellos tienen cornetes nasales muy simples, o más simples que la especie de mamíferos, ya. Tienen 3, uno rostral, uno medial y uno caudal, ya. Y que estos directamente están en directamente comunicación con la cavidad nasal oral o las coanas. Pero aquí es importante, después lo vamos a repasar en la próxima clase, porque aquí hay una conexión directa con los sacos aéreos. Ahí vamos a hablar de otra estructura especializada que tienen las aves, que son los sacos aéreos. ¿Ya? ¿Recuerdan eso? Ahí lo vamos, fuera de los pulmones, que son los sacos aéreos. ¿Ya? Y que tienen una alta relación con respecto a la cavidad nasal. Esto también es más
que nada en realidad para poder mostrarles las estructuras propias de cada corte, o sea, anatómico, en el caso de la ave. Las aves también tienen su color amarillo, ¿ya? Se los puse como, las láminas, para que le ayude a la integración. ¿A dónde va? Que le vaya bien. Chao. Que le vaya bien. Con respecto a los senos paranasales, ¿ya? Los senos tienen una función especializada que está directamente con respecto a su estructura anatómica, porque los senos son cavidades, ¿ya? Los senos son cavidades. Y estas cavidades tienen una importante función, que son cavidades neumáticas. ¿Qué quiere decir eso que sean neumáticas? Tienen aire. Tienen aire, ¿ya? ¿Y por qué creen que tienen aire? ¿Para qué tienen aire? Para los golpes. ¿Ya? ¿Para qué? Para los golpes. Para los golpes. ¿Para resistir los golpes? Que por ejemplo en la ave sirve, por ejemplo sus huesos son neumáticos para las caídas. Ya, Entonces, pero solamente para eso. no. Pero el caballo puede volar. Pegaso. Muy bien, muy bien. Imagínense que ya, son estructuras neumáticas, como decía la doctora Pieringer, tienen aire. Bien. Por ahí la doctora Schiffer le dice, necesita que estas estructuras sean cavidades llenas de aire. ¿Con qué fin? De que los huesos no sean, o las estructuras no sean tan pesados, si no andaríamos todos, ¿ya? Con la cabeza casi en el piso. Hasta la weá no era eso. Con una cuestión sumamente importante que le Y agradezco. entonces se agachó. ¿Ya? Sí, sí. No nos conoceríamos como especie, andaríamos todos así. Perdón lo gráfico. ¿Ya? Ya, pero desde el punto de vista anatómico también y desde el punto de vista funcional, ellas permiten la producción de aire, permiten también en realidad que no el aire pase de golpe. Por eso también tienen una función neumática, son cavidades con aire, porque permiten que al ingresar aire, primero no pase directo hacia los pulmones, ¿ya? Sino que pase hacia los senos, ¿ya? Haga un cambio un poquitito de presiones, porque imagínense en realidad el que la presión atmosférica directamente entra hacia nuestros pulmones, los colapsaría inmediatamente. Entonces también los senos paranasales cumplen esa función de generar estos cambios de flujo para poder reducir, para poder controlar y manejar las presiones tanto del medio externo como el medio interno. Porque si yo, ustedes lo han visto, no sé, en un globo, yo le aplico un compresor de aire y el globo ¿cómo se infla? ¿Ya? Pero distinto cuando yo estoy haciendo, que se va inflando de a poco, ¿ya? ¿Y qué pasa si lo inflo de golpe? Se ríen. Se revienta, explota. ¿Ya? Lo mismo podría pasar, los pulmones colapsarían. Sí, Sí se calienta. entonces, tanto en la cavidad nasal como en los senos ocurre este proceso de humidificación, ¿ya? Y también de poder entibiar el aire, ¿ya? Porque lo mismo que les decía yo en el práctico, ¿qué pasa si el aire pasa de golpe hacia nuestros pulmones? El aire frío o el aire caliente. Si irritaría la mucosa. Y si el aire es muy frío, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa, chiquillas, si el aire frío ingresa directamente hacia nuestros pulmones? Muy bien, existiría una vasoconstricción. ¿Ya? ¿Y qué pasa si hay vasoconstricción? Hay menor perfusión. Y si hay menor perfusión, hay menor intercambio gaseoso. Y si hay menor intercambio gaseoso, hay hipoxia. Y si hay hipoxia, hay muerte del tejido. Y esa muerte del tejido lleva a la necrosis. Ya, muy bien. Ya, en
En el caso del equino, nosotros encontramos 4 senos paranasales, que es el frontal, el maxilar con su porción rostral y caudal, la concha, el conchal, que así se llama, saliventral, y el esfenopalatino. ¿Ya? Sumamente importante, en el equino tienen estas estructuras especializadas, neumáticas y complejas. Ahora, lo importante de esto es que, sobre todo en el equino, los que se van a dedicar a equino, porque les gusta equino, oye, aquí me quedo corrido, voy a arreglar. Bota aquí, con agua. Yo siempre te he dicho. No, te me llama la atención. ¿Qué cosa? Qué bonito. ¿Qué bonilla? Que este tipo de estructura está altamente relacionado con alteraciones desde el punto de vista clínico dental. ¿Ya? Primero, se relacionan con una alta incidencia de sinusitis, donde en muchos de los pacientes equinos lo que hacen son trepanaciones de los senos, ya para poder hacer lavados, ya, porque se acumula secreción y procesos inflamatorios, y por eso es que se llaman sinusitis, ya, porque hay una inflamación de los senos, ya. Y también tienen una alta incidencia con las raíces dentarias, sobre todo con los senos maxilares. ¿Ya? En este caso, el seno maxilar es que se ve afectado. ¿Ya? En donde puede haber una infección ascendente. Entonces, por eso que es tan importante la odontología, sobre todo en los equinos. En el canino, ¿es importante? Sí. ¿Ya? Sobre todo en realidad con el maxilar, que lo vamos a ver ahora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso... si bien el maxilar es poco definido, el frontal es el más importante, ¿ya? Pero también tiene una incidencia, sobre todo con los abscesos ascendentes por infiltración del pacto molar, que termina generando un absceso retrocular regularmente en los pacientes, ¿ya? Pero regularmente, sobre todo en perro y gato, el más importante es el frontal, sobre todo relacionado con la sinusitis crónica. ¿Ya? En el caso de los rumiantes, destaca el seno frontal, ¿ya? Que es amplio y complejo, ¿ya? Y tiene muchas divisiones por los tabiques óseos, ¿ya? Está directamente distribuido. Ese es un ejemplo que está directamente como instruido después de aplicar medio de contraste, es una imagen, ¿ya? Pero ese color se debe al medio de contraste para poder entender que técnicamente tiene un seno frontal amplio, pero que está cavitado, ¿ya? En el caso de los rumiantes. Por eso es que les puse esa foto. En el caso de los cerdos, ¿ya? Los cerdos también tienen varios senos, ya los que destacan son el frontal y el maxilar, pero tenemos el frontal rostral, el frontal caudal, el esfenoidal, el maxilar, el lagrimal, ¿ya? Y este, ay, se me olvidó ese, colocarles, ya, pero ahí se los voy a colocar, ¿ya? Que es el chiquitito, el rosado. ¿Ya? Según esquema. Sí. Ahí se los voy a arreglar y les voy a subir la segunda. ¿Ya? Y en el caso de las aves, no hay senos. ¿Ya? No hay senos. Y por eso es que después lo vamos a conversar, porque esto está directamente relacionado a la cavidad nasal con los sacos aéreos. Ya.